Vamos a leer algunas porciones y comenzamos la enseñanza. Si me acompañan, por favor, a Primera de Tesalonicenses, primer carta a los Tesalonicenses, versículo 4, 15 al 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 16. Dice: por lo cual decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, bendecimos el nombre de tu Hijo Jesús, el Mesías prometido, Señor. Deseamos poder ir más allá de externar que te esperamos. Deseamos ir más allá solo de llevar a cabo una obra que pueda mostrar que te esperamos. Deseamos verdaderamente arder en esa fe que espera tu retorno, Señor. Esa fe que no se dobla ante cualquier circunstancia, sino que de una manera contundente y determinante vive creyendo el consumado es, y de esa manera vive confiando en que tú vas a volver. Oramos, Padre, por esta fe que tú muestras en tu palabra a través de los hombres que creyeron en ti. Esta fe que el apóstol Pablo está expresando en este momento, Señor, va más allá de las palabras escritas. Deseamos poder tener esa fe de creer que te vamos a ver regresar, Señor. No como eslogan, no como título de portada, sino como una fe auténtica en cada uno de nosotros. Oramos y agradecemos en este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús, el Mesías prometido. Amén. Amén, hermanos. Hay algunos textos como estos que acabamos de leer, que siempre me conmueve mucho lo que se encuentra detrás de ellos, lo que motivó, en este caso, por ejemplo, al apóstol Pablo a hablar de esta manera tan contundente. Pablo, después de esta porción, después de la carta a los tesalonicenses, después de ciertos viajes misioneros, a Pablo se le acabaron las misiones porque lo encarcelaron. Y Pablo en la cárcel expresa ciertos comentarios que siguen mostrando que el que él esté en una situación completamente lamentable y muy poco beneficiosa para su persona, él no pierde esa confianza y esa certeza de que el Señor va a regresar. Y me gustaría leer una porción más. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hay en este texto una fe bien preciosa. Más que las palabras de Pablo dando una instrucción de que oren para que el Señor abra puerta y la evangelización mundial se lleve a cabo, hay una fe que no le deja ver su situación lamentable. Hay una fe que no le deja ver que está en la cárcel y que no le deja utilizar a los hermanos que están allá afuera para que oren por algún beneficio de él. Hay una fe que aunque él está en una cárcel y en ese tipo de prisiones, en ese tipo de calabozos en los que el apóstol Pablo pasa los últimos años de su vida en la fe, hay una fe en él que no le deja ocuparse y no le deja ver que su situación es lamentable. Pablo no está como quien está deseando salir de la cárcel, sino como que él muestra todo lo contrario. Oren porque él va a venir. Oren para que el evangelio siga siendo predicado y las puertas del evangelismo de los corazones se sigan abriendo a la palabra. Y lo único que él pide para sí mismo, nos lo dice el versículo siguiente, el versículo 4. Y oren para que lo manifieste como debo hablar.
No oren para que a mí aquí no me vaya mal, no oren para que yo no sufra, oren por mí, para que yo dé testimonio de Él como debo hablar. Que mi palabra en verdad sea como que Él está reconciliando al mundo consigo mismo. Que el hecho de que el apóstol Pablo esté externando esto a la iglesia, estando Él en la cárcel, hermano, el contexto en el que el apóstol Pablo se encuentra, para muchos hoy podría ser motivo para dudar si Dios está con él o no. Cualquier persona en la cárcel, en las circunstancias en las que el apóstol Pablo se encuentra, podía poner en duda: Dios, ¿en verdad estás conmigo? Dios, ¿de verdad tú me estás protegiendo? Porque ¿qué hago yo en la cárcel? Yo debería de estar llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero aunque la situación va totalmente contra la persona del apóstol Pablo, solamente una fe correcta te puede mantener en pie, te puede mantener firme en una circunstancia así. Y deseo de verdad poder en algún momento poder experimentar esa fe. Poder experimentar esa fe que a pesar de cualquier circunstancia allá en el campo, no nos doblemos, no cedamos. Hace no mucho hicimos un recorrido en México y Dios dio gran gracia a muchas personas que escucharon el evangelio. Pero por otro lado hubo comentarios lamentables y uno de ellos me hizo pensar mucho. Se decía que iba a venir gran calamidad a mi vida y a la de mi familia por estar llevando el evangelio. Y ese comentario me hizo pensar mucho, porque pareciera que cuando uno va al campo y hace la obra, como que todo tiene que salir bien. Pero de verdad este comentario haya sido la intención que haya tenido a la hora de ser expresada, eso me hizo pensar que puede que en algún momento en la carretera perezcamos. Puede que en algún momento en el campo de verdad vengan situaciones que atenten directamente con nuestra persona. El contexto en el que el apóstol Pablo se encuentra no es un contexto como para poder seguir pensando: yo voy a salir y voy a ser libre y voy a estar contento y todo va a seguir bonito. Y aunque todo está contra el apóstol Pablo, todo está contra su persona, contra su vida, él dice: oren para que el Señor abra puerta para el evangelio. Oren para que yo hable de Él como debo hablar. Y esto no puede ser más que palabra que procede de una fe clara, una fe que cree que Él va a regresar. Nosotros vemos también que esta fe que el apóstol Pablo tiene, incluso ahí en la cárcel, no solo es una fe que lo impulsa a seguir creyendo que Jesús va a venir. Hermano, cualquiera de nosotros en la cárcel a punto ya de morir podría decir: bueno, a lo mejor no vino en mis días, pero bueno, ustedes sigan corriendo. Pablo no está como en esa actitud. Pablo está dando por hecho que el Señor de todos modos va a volver. Y el que Él esté en la cárcel no pone en duda su retorno. El que Él esté en la cárcel no pone en duda que Jesús en verdad sea el Cristo. Entonces hay una obra consumada completamente con la obra de la cruz y la resurrección que no deja lugar a duda en el corazón de Pablo. Hay una obra perfectamente revelada en el corazón de Pablo que ninguna circunstancia pone en duda de seguir aferrado al pacto, de seguir dando testimonio y seguir dando mi vida, aunque sea detrás de las rejas, para que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y nosotros vemos que esta fe tan preciosa es algo a lo que el Señor mismo insta al apóstol Pablo. Jesús aparece al apóstol Pablo en sueños. Vamos a leer rápidamente Hechos 18. Y estos son dos textos, dos porciones que personalmente me conmueven mucho, porque es Jesús apareciéndose a Pablo. Y Pablo en este contexto, en Hechos 18, del 9 al 10, Hechos 18, 9 y 10, dice de la siguiente manera: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, hay algo aquí a lo que Jesús está y continúa motivando a Pablo. Pablo ya naufragó, ya lo mordió la serpiente, ya hace no mucho vi un video de cómo mataron a una persona apedreada. Me arrepiento de haber visto ese video. Son escenas muy crudas. La espalda de Pablo ya había sido destrozada varias veces por los latigazos. Y en este contexto ya muchos están queriéndose levantar contra Pablo para matarlo.
por lo que está hablando de la cruz y la resurrección. Por estar dando testimonio del Evangelio, él está pasando probablemente un momento muy difícil, de tal manera que Jesús se le aparece en una visión y le dice: no te detengas. Sigue siendo correcto que aún en la peor situación tú continúes dando la vida por mí. Sigue siendo completamente asertivo que aunque te quieran matar, aunque todo vaya contra tu vida, tú sigas dando la vida por mí. No hay otra cosa más segura que hacer, apóstol Pablo en este caso. Entonces nosotros vemos cómo Jesús mismo está motivando al apóstol Pablo a seguir aferrándose al pacto de su retorno, a seguir dando cumplimiento a Mateo 24:14. Pero no solo eso, me gustaría leer también, vamos a Hechos 23, y a diferencia de la aparición pasada que fue en un sueño, se especula, basándose en temas de traducción en el lenguaje original, que esta aparición es como tipo la de Hechos 9. Es una aparición física. No es en un sueño, no es en una visión. Como queda claro en Hechos 18. En Hechos 23, del 10 al 11, Hechos 23, 10 y 11 dice: y habiendo gran disensión en el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y nuevamente Pablo está en una situación en donde lo quieren matar, en donde incluso la gente inconversa tiene miedo de que estos que se están levantando contra él lo despedacen. Y en ese contexto el Señor le aparece. Y hermano, yo en este punto, antes de leer el versículo 11, yo dije: qué mala la estaba pasando el apóstol Pablo. Pero iniciándole a leer el versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. Y hasta ahí todo va bien. Yo dije: ya se lo va a llevar. Ya Pablo pasó de todo, ya sufrió, ya ha sido fiel, ya guardó la fe, ya peleó la batalla de la fe, ya se lo va a llevar el Señor. Bien hecho, Pablo, bien. Él ha sido fiel para conmigo. Eres ejemplo, Pablo. Pareciera como que el Señor va a externar algo así, pero miren, dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermano, no es otro apóstol, es Jesús diciéndole a Pablo: aférrate al pacto, vive y continúa creyendo que yo voy a regresar, sigue cumpliendo la predicación del Evangelio. Ya no es entre ellos dándose ánimo, es Jesús motivándonos a tener la fe correcta. Nosotros no podemos poner en duda que Él va a regresar porque nos pasen situaciones difíciles aquí en la tierra. La fe correcta de verdad vive así. Una fe que no pone en duda la cruz y la resurrección. Una fe que no pone en duda de verdad que Jesús sea el Cristo. Esta fe, hay dos puntos que me muestran mucho esta fe que en el apóstol Pablo nosotros vemos, porque no solo Pablo está presenciando nuevamente a Jesús y Jesús motivándolo a él a que siga corriendo, sino que al mismo tiempo sigue siendo una fe que hace posible que Jesús se encuentre con Pablo. Hay dos cosas que están pasando al mismo tiempo aquí. Sigue siendo una fe que lo encuentra con Dios. Sigue siendo una fe que le permite la presencia, que le permite estar en unidad con Jesús. Pero al mismo tiempo esa fe que le permite que Jesús se le aparezca, al mismo tiempo Jesús lo está motivando. No me importa si te apedrearon, no me importa si te dieron por muerto en Listra y pensaron que estabas muerto porque te apedrearon. Ve, Pablo, ve a Roma. Y me encanta que la palabra dice: es necesaria. Ese es el criterio y el estándar en el mundo. Es necesaria la predicación del Evangelio. Es necesaria la testificación del testimonio de Dios en el mundo entero. Y deseo poder en algún momento desarrollar este sentido de urgencia habido de la fe. Que me sea impuesta absolutamente la necesidad de predicar el Evangelio a cualquier precio. Y no poner en duda la predicación del Evangelio o el cumplimiento del pacto porque haya situaciones que atenten contra nuestras vidas.
Vamos a leer, por favor, una serie de pasajes que nos muestran dos puntos que me gustaría compartir, que me asombran mucho de esta fe. Porque el apóstol Pablo, al igual que los demás apóstoles, esta fe de creer en Jesús, esta fe que ha concluido en el corazón, no en el intelecto, no en el activismo, sino un corazón que concluyó: Jesús es Cristo, Jesús es Mesías. Un corazón que de verdad vive el consumado es. Un corazón que no pone en duda lo que Él hizo en la cruz y en la resurrección. ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos y estamos convencidos de que Dios no le falló a Pablo, ni a Pedro, ni a Priscila, ni a Aquila, ni a los apóstoles hayan muerto como hayan muerto. Eso me deja ver que el criterio no es terrenal, no es de este mundo. En la fe el criterio es: Él va a volver. Y bueno, si eso me pasa por andar predicando el evangelio, si me matan, Pablo llega a un punto en donde, y en la misma cárcel, dice: yo no me voy a avergonzar, no me puedo, esta fe no me deja doblar, esta fe no me deja avergonzarme. ¿Cómo podría Pablo avergonzarse de aquello que venció a Satanás, quitó y perdonó el pecado, aquello que me garantiza que Dios se olvida de mi pecado, aquello que me garantiza yo tener un encuentro, un libre acceso a la presencia de Dios? ¿Quién se podría avergonzar de algo así? Solo alguien que no está en la fe. Pero Pablo, ardiendo en la fe, le dice a Timoteo: ni tú te avergüences. El que yo esté en la cárcel no es motivo para que sientas vergüenza, Timoteo. Al contrario, participa. Ve directo, el Señor mismo nos lo dijo, como ovejas directo al matadero, y así vamos en la fe. Vamos directo al sufrimiento, vamos directo al padecimiento, pero en la fe esas cosas no nos van a hacer retroceder. En esa fe de dar por hecho de verdad, hermano, Jesús dijo que va a volver, y eso es suficiente para que volquemos nuestra vida a creer eso. Todo lo que somos vaya en pos de eso. Él va a regresar, Él va a volver, y al mismo tiempo esta fe me maravilla, porque nosotros podemos ver dos puntos importantes que esta fe provocó. Por ejemplo, en el apóstol Pablo, un hombre que tenía un corazón correcto delante de Dios. Esta fe produjo en Pablo un corazón hasta el fin para Dios. De verdad, no era una fe como solo para iniciar, una fe solo como para comenzar un momento, sino que fue y es el creer que Jesús es el Cristo y que Él va a regresar, porque consumado es. Hermano, si no fuera consumado, es aceptable creer que a lo mejor Él no regresa, pero ya es consumado, ya es de Dios creer que Él va a volver. Esa es una fe correcta. Como ya es consumado, ya podemos creer que Él sin duda alguna va a regresar. Y esa fe al apóstol Pablo lo llevó a tener un corazón hasta el fin para Dios, un corazón correcto delante de Dios, un corazón correcto delante del evangelio, delante del testimonio. De verdad, como lo hemos estado viendo, nada era más grande para Pablo que el evangelio. Y ese es un corazón producto de una fe correcta, resultado de una fe correcta. Nosotros podemos ver a un hombre que está clamando y está deseando ser anatema con tal de salvar a sus principales detractores, los judíos. Nosotros vemos a un hombre que les expresa. Vamos a leer, por favor, Hechos 21, Hechos capítulo 21. Del 11 en delante. Quien viendo, aquí vemos que hay una serie de doncellas que profetizan en el contexto, y el 11 dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió. Hermano, este no es un hombre queriendo ser valiente y diciendo: yo quiero ser mártir por él. No, la fe
La fe le hacía tener este corazón de no importa si muero, no importa si tengo que poner mi vida. Pablo responde y dice: ¿qué hacen llorando y quebrantándome? ¿Qué hacen siéndome una carga? ¿Qué hacen apachurrándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. A eso estoy dispuesto. Ese es el corazón de una fe auténtica en nosotros. Un corazón que hasta la muerte vamos a tener esta condición de rendirnos a Dios, de rendirnos al Evangelio. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Pareciera que Pablo aquí está actuando un poco suicida. Ya sabes que van a ir y te van te va a ir muy mal allá arriba, pero igual vas directo al matadero. Se está cumpliendo la palabra de Jesús también. Y Pablo, en ese corazón, en esa fe, no solo nosotros vemos a un hombre que todo el tiempo está pensando en que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, sino que de verdad desde adentro él está dispuesto a tener el corazón correcto, a dar la vida por este Evangelio hasta lo último de la tierra. Vemos a un hombre que dice: cada día se agolpa sobre mí la preocupación por las iglesias, y estoy aún dispuesto a seguir participando de los padecimientos por amor a vosotros. Hay una contundencia en la vida del apóstol Pablo hacia para con el pacto. Él va a regresar, por eso mi vida está para eso. Es que no hay duda que él va a volver. ¿Qué haría yo no dando mi vida para eso? Mi vida es obsoleta si yo la entrego a otras cosas, pero como él va a volver, porque consumado es, demos la vida ahí. Ahí apuntémosle que ese sea nuestro objetivo. Entonces vemos un corazón correcto delante de Dios hasta la muerte, pero al mismo tiempo esta fe me hace tener un corazón correcto delante del pecador también. Un corazón correcto delante de mis detractores. Y nosotros hemos visto, vamos a leer Romanos, por favor. Romanos capítulo 9. Vamos a leer versículo del 1 al 3. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza. Hermano, de verdad, si a mí algo me conmueve es lo frío que yo a veces soy para con las almas, lo insensible. Y Pablo aquí dice de aquellos que eran sus principales perseguidores. Pablo les está diciendo: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Él está hablando para con los judíos, a los que son mis parientes según la carne. Y yo veo en esta fe que no solo es que yo tenga un corazón correcto delante de Dios, sino que al mismo tiempo esta fe de creer que todo ha sido consumado me hace tener el corazón correcto delante del pecado, hasta la muerte también. Y no es que Pablo aquí se ponga romántico y Pablo ahora aquí esté fingiendo humildad o esté diciendo: yo los amo un montón y yo me muero por ustedes. De verdad la fe producía en él esto. No era necesario hacer esto, porque ya alguien lo había hecho, pero el que lo hizo estaba en él. Por eso él podía tener ese corazón para con el pecador. Hay otra porción que me gustaría leer. Vamos a leer Hechos 7. Hechos capítulo 7, 55-56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Otra vez, un corazón correcto delante de Dios hasta la muerte. Hermano, decir que Jesús está a la diestra de Dios, que el Hijo del Hombre está a la diestra de Dios, es estar dando testimonio en verdad que Jesús es Cristo, que Jesús es el Mesías.
Hasta la muerte, Esteban está dando testimonio del Evangelio. Hasta la muerte él tiene una fe que sabe que la proclamación del Evangelio lo va a traer de regreso. Hasta la muerte el apóstol Esteban, el diácono Esteban, está dando la vida, pero incluso también hasta la muerte él tiene un corazón correcto delante de los pecadores. Son dos cosas que personalmente me conmueven mucho, porque si nosotros vemos ahí mismo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si respetamos un poquito el contexto en el que el diácono Esteban está, es un hombre que no está dando por hecho que a lo mejor va a salir libre de esa situación. Ya es alguien que evidentemente va a morir. Y aún con la muerte enfrente, Esteban continuó teniendo un corazón correcto delante de Dios. Un corazón que hasta la muerte dio testimonio. Pero no solo eso, esta fe tan preciosa lo llevó a tener un corazón correcto también para con los pecadores. No les tomes en cuenta este pecado como su Señor. Hasta la muerte obedeció al Padre. Hasta la muerte, hasta la cruz. Pero aún ahí, Padre, no les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Entonces, al mismo tiempo, creo que esta fe nos lleva a esperar su inminente regreso y vivir de una manera contundente hasta para con Él. Pero al mismo tiempo, esta fe me hace tener un corazón correcto delante de Dios y delante de los pecadores. Deseo de verdad, hermanos, que bajo ninguna circunstancia nosotros pongamos en duda que ha sido consumado. Gracias a que ha sido consumado, aún así muramos, tenemos vida. Amén.